Amén. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto nos da verlos. El pastor Rubén y Leti también les mandaron muchísimos saludos y felicitaciones. Creo que Rubén es omnipresente porque hace 3 días estaba en un estado, ayer estaba en otro, hoy no sé dónde anda. Y bueno, cuando platicamos un poco sobre venir a ayudar un poquito en Monterrey y ayudar las iglesias de Monterrey y apoyar un tiempo esta región y estar aquí, ayudar en el trabajo que ha crecido demasiado, gracias a Dios, que la obra ha crecido. ¿Saben ustedes que en nuestro país, en promedio, en México, nace una iglesia por día? Más o menos. Denle una ofrenda de palmas al Señor por eso. Una iglesia diario nace en la ciudad, en nuestro país. Así que me gustaría apoyar y celebrar este aniversario, estos 15 años. Justo ahorita que lo estabas diciendo, Tere, estaba yo pensando que las de 15 años se ponen buenas, ¿no? Ayer fuimos a unos 15 años y terminamos en un restaurante de carnes argentinas. Dije yo, aleluya. Y luego ya sé que ahorita vamos a terminar también comiendo juntos, así que dije, está bien, son buenos 15 años, hay que sacrificarse. Pero gracias a Dios por cada uno de los que hoy, este día, son parte de este sueño, son parte de este momento, son parte de esta historia en la iglesia en Cornerstone, Monterrey. Nosotros conocemos a sus pastores ya hace muchos años, ¿no? ¿Cuántos años que tenemos de conocernos? Entramos justamente 14 años, cuando estaban en una casa, una de las casas que estaban en la foto. Recuerdo que veníamos de Estados Unidos manejando, o íbamos para Estados Unidos, hicimos una parada y justamente estaban haciendo carne asada ese día en la iglesia. Qué raro, ¿no? Qué raro en Monterrey que estén haciendo carne asada. Solo en 2 lugares como carne asada todo el tiempo, en Argentina y en Monterrey. Honestamente, sí sabe mejor la de Monterrey. Los de Argentina dicen que su carne es muy buena, y aunque la red de Corner tiene ya casi 10 iglesias en Argentina y en Buenos Aires, sigue siendo mejor la carne de Monterrey, honestamente. ¿Para qué decimos que no? Sí, diría la hermana Chimoltrufia. Muy bien. Ahora, me permiten compartir con ustedes una palabra. Vamos a leer 3 pequeños pasajes de la Escritura y luego tomémonos un momento. Este es un día para comer juntos y para darle gracias a Dios por su bondad. Y me gustaría dejar en la mesa 3 ideas generales en esta mañana. Así que vamos al libro de Marcos, nada mejor que los evangelios para poder tocar esta parte de la Escritura. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 7. Marcos 16, versículo 1 al 7. Si ven que me quedo dormido predicando es porque nos paramos a las 3 de la mañana. Me despiertan. Marcos 16, ¿lo tienen? Muy bien. Es la etapa final, es el momento ya de Jesús ha resucitado. Y esta historia es increíblemente reveladora de una sociedad. Cuando pasó el día de reposo, ¿qué día era? Dígalo. Cuando pasó el día de reposo, que es el equivalente a este día para nosotros, un día de reunión semanal, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, cada una de ellas en sí encierra una historia digna de ser contada, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Diga conmigo, el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Todo el mundo diga, era muy grande. Luego dice la Escritura: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven. Este joven es la esencia de este mensaje. Vieron un joven sentado al lado derecho. Los que estuvieron con los líderes ahora recordarán cuando estoy hablando del lado derecho. Dice al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro y a Cornerstone Monterrey: él va delante de vosotros.
a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Vamos a Mateo, el libro de Mateo. Ahora uno más de sus discípulos que también escribió sobre él, escribió algo muy interesante que parecería no tener mucho sentido, pero en realidad tiene una armonía perfecta. Mateo 18:10. Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Por favor, repita conmigo: no menosprecies lo que hoy se ve pequeño. Luego dice la escritura: porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es interesante que no dice los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. Tome nota de este detalle. Vamos a nuestro último pasaje, que es ahora en el Antiguo Testamento, Daniel, libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. Daniel ha sobrevivido a 3 imperios, ha sobrevivido a 3 emperadores. Ellos 3 han muerto, él sigue vivo. Ellos 3 han terminado, pero él continúa en la escena y en la historia. Le ha tocado vivir de todo, y le ha tocado vivir uno de los momentos más dramáticos contados en la historia. Muchos conocen la historia. Daniel es arrojado a un foso con leones y ha sobrevivido a eso. Dice entonces Daniel capítulo 10 versículo 1: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Por favor, diga conmigo: era verdadera. Y el conflicto era, ¿qué cosa? Grande. Y el conflicto era grande. Y la piedra de la tumba de Jesús era muy grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. De nuevo, los que estuvieron en la clase de líderes conmigo, tenemos aquí las 2 expresiones que hablan de los 2 hemisferios del cerebro: comprender la palabra y tener inteligencia en la visión. Recuerden que cada hemisferio está enfocada en una de estas partes de la naturaleza humana. El conflicto era grande, pero la palabra era verdadera. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Vamos a orar un momento. Padre, pon en esta palabra tu corazón y dale lo que yo jamás podría darle. Que sea útil para el beneficio futuro, presente de esta tu casa, tu familia y los que en ella están. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi esposa Tere dijo hace un rato, y creo que no es solamente un buen deseo, creo que es una declaración de quien entiende al Dios que sirve: los mejores años están por venir. Porque la iglesia de Cristo tiene una particularidad, y los hijos de Dios tienen una particularidad que no debemos olvidar jamás. La fe no niega la realidad, pero no se sujeta a ella. Voy a decirlo de nuevo: la fe no niega la realidad. Diga conmigo: no niega la realidad. Cualquier tipo de creencia que niegue la realidad se convierte de manera natural en fanatismo y arruina la naturaleza. Cuando la Biblia dice, hablando de Daniel, que habría de enfrentar un conflicto que iba a durar 3 años y medio de su vida, incluyendo en el momento en el que fue arrojado a un foso de leones hambrientos para que lo devoraran vivo, pero logró triunfar en medio de ese gran dilema y de ese gran conflicto en su vida. Daniel no podía negar la realidad de lo que estaba sucediendo, y la fe no la niega. Nuestra fe no nos hace estar ciegos con respecto a que las cosas se han complicado en el planeta Tierra desde el ángulo que nosotros querramos ver, y el mundo va a tratar de darle una explicación y
La gente más inteligente, por eso Daniel dice, tuvo inteligencia, pero también comprendió la palabra. La palabra comprender es un asunto interno, un asunto que tenía que ver con su espíritu, porque dice, entendió esta palabra, y esa palabra le permitió sostenerse, y esa palabra lo sostuvo por los 3 años y medio que duró el conflicto que él iba a vivir. Solo para dejarnos a nosotros esta palabra y esta parte de la escritura, un principio vital. Dios tiene siempre una palabra del tamaño de tus batallas, y una palabra del tamaño de tus guerras, y una palabra del tamaño de tus conflictos, y una palabra del tamaño de tus sueños. Cuando Dios te da una palabra, sabe para lo que esa palabra alcanza. Alguien diga alcanza. Así que cuando Dios da una palabra, cuando alguien oye y recibe la palabra, no se da cuenta para cuánto tiempo esa palabra va a servir. Dios le dio a Abraham una palabra y le dijo: Abraham, siendo estéril, él y su mujer no van a morir sin ver su descendencia. Y 20 años después abrazaron a su hijo en sus manos. Dios les dio una palabra que lo sostuvo por 20 años de su vida. Ahora, el mundo ha querido dar sus propias explicaciones. Utiliza tres elementos generales. En cualquier parte del planeta Tierra van a existir los mismos argumentos, en México y en cualquier país. Número uno, la gente dice que el problema es económico, que si la gente tuviera más dinero, los problemas estarían resueltos. Pero eso es una mentira que se puede comprobar sociológicamente hablando, ¿no? Hemos dicho más de una vez que los estudios, los economistas y los sociólogos han dicho que si se quitara todo el dinero de la gente que es multimillonaria, todos los hombres que poseen fortunas, y el dinero se repartiera entre todos los seres humanos, creando una falsa idea de igualdad, entonces el mundo estaría bien. Pero los sociólogos dijeron, y los estudios y la gente que estudia el comportamiento humano dijo, que eso no resolvería el problema, que la estadística dice, por las historias, por la forma en la que se dan ciertos fenómenos en el mundo, que si repartieran las riquezas en medio de todos, en 4 años los ricos volverían a ser ricos y los pobres volverían a ser pobres. El problema no es tener más dinero, el problema no es que tengamos más recursos o más dinero en nuestro bolsillo, el problema no es economía, el problema no es tener solamente un poco más para poder gastar y el hombre pueda comprar lo que quisiera comprar. El problema está en la mente. Para muchos dicen, el problema es la mentalidad. Otros dijeron que el problema es político y que si se resolviera el problema y tuviéramos buenos políticos, los problemas de una sociedad se resolverían. Pero tantos políticos en el planeta Tierra en tantos años solo nos han demostrado que Superman no existe. Es cierto que una persona se puede parar y prometerlo todo, pero después de los años tú ves, miras, calculas, ves la situación, las personas, y miras y te das cuenta, dices, la persona puede hacer las mejores promesas, pero eso no significa que pueda resolver los problemas. Y la mayor parte de los políticos, el día que tengan que entregar o dejar su puesto, sin importar el partido político al que pertenezcan, van a tener que decir, nos faltó demasiado por hacer. Básicamente todos tienen el mismo argumento. El hombre ahora ha tratado de escudarse, a veces fugarse o refugiarse en la empresa de más alto crecimiento y desarrollo en el planeta Tierra, que es la industria del entretenimiento. Y han pensado que si hay más entretenimiento la gente estaría mejor, pero eso también ha probado que no. De hecho, ha probado que se ha convertido solo en una enfermedad más en el planeta Tierra. Está comprobado sociológicamente, está comprobado psicológicamente que si iniciamos a nuestros hijos muy pequeños en una industria y en una vida de entretenimiento puro, se va a convertir en una enfermedad crónica que los va a perseguir y destruir el resto de su vida. Está comprobado por la misma gente que se dice inteligente. En realidad el problema no es económico, en realidad el problema no es político, y en realidad la solución no es tener más entretenimiento. El problema está en el corazón. Diga conmigo, en el corazón. Lo más fuerte que pueda.
Alguna vez alguien planteó este paradigma y dijo: si el problema fuera de otro tipo, ¿por qué la policía, cuando llegan a la estación de policía, los trabajadores de la policía, los policías, donde se cambian y tienen sus lockers para guardar su ropa, ¿por qué tienen que poner un candado? ¿Me entienden? ¿Por qué tendría la policía que poner un candado en su propio locker en la misma estación de policía? Eso solo te dice que el policía no confía en el policía que tiene en el locker de al lado. Si no puede confiar ni en su propio compañero de trabajo, ¿cómo podríamos nosotros confiar en la policía? Eso te dice que el problema está en el corazón. Diga conmigo, está en el corazón. Ahora, el conflicto es grande, eso es cierto, el conflicto es grande, pero Dios tiene una palabra del tamaño de cada conflicto. Jamás debemos olvidar este punto, jamás debemos olvidar que ahora conflictos grandes ha habido toda la historia, por supuesto. Los de ustedes que han tenido un poco más de tiempo para estudiar y leer la escritura van a entender cuando lea lo que voy a leer a continuación. Siempre va a haber un Caín, siempre lo hubo, pero siempre va a haber un Caín que no quiere ver a un Abel tener el favor de Dios, ¿o no? Siempre va a haber un Lot estorbando que los Abraham de la tierra tengan su herencia. Siempre va a haber un Esaú que no quiere que Jacob sea el primero. Siempre va a haber una Lea que no quiere que Raquel sea amada. Siempre va a haber 10 hermanos que no quieren que un José alcance sus sueños. Siempre va a haber un Ismael que no quiere que un Isaac tenga la bendición. Siempre va a haber un Faraón que no quiere que Moisés traiga libertad. Siempre va a haber un Zambalat que no quiere que Nehemías reconstruya la ciudad. Siempre va a haber una Basti que no quiere que Esther se sienta en el trono, pero no lo pudieron impedir. No pudieron detenerlo. Siempre va a haber un conflicto, pero todos los que tuvieron una palabra de Dios en su corazón lograron ir más allá del conflicto. Así que el tema no es el tamaño del conflicto. Esto nos indica que el problema no es si el conflicto sea grande o pequeño. El problema tampoco es la persona. El tema de base es que alguien crea la palabra de Dios. Porque la palabra tampoco es un problema. Por eso la Biblia no dice, en el libro de Daniel, no dice el conflicto era grande y la palabra era grande. No dice que la palabra fuera grande, dice que la palabra era verdad. Diga conmigo, era verdad. La Biblia no dice que la palabra era grande, como diciendo, si el conflicto es grande necesitas una palabra grande. No, la Biblia es verdad, y una verdad tiene la capacidad de adaptarse al tamaño de un conflicto, cualquiera que éste sea. El conflicto puede ser grande, el conflicto puede ser para una nación o para una familia, pero la misma palabra que sostuvo a una familia puede sostener a toda una nación. La misma palabra que puede sostener a una persona puede sostener a una multitud. La misma palabra que puede ayudar a un joven puede ayudar a un anciano. La misma palabra que puede ayudar a una señorita puede ayudar a un niño, porque cuando la palabra es verdad tiene la habilidad de ajustarse al tamaño del conflicto. Eso hace que la palabra sea verdad, y por eso la verdad es la verdad. Cuando una palabra no es verdadera, si tú modificas la situación, entonces tienes que modificar. ¿Están aquí? Así que tenemos una nación, tenemos naciones que crean sus propios códigos, su propia ética, su propia legislación. Pero cada vez que la sociedad cambia, tienen que volver a ajustar otra vez todas sus mismas leyes. Eso significa que las leyes que tienen son temporales, que no tienen la capacidad de ajustarse. Pero la Biblia es del tamaño de tu conflicto, y de hecho es mucho más grande que el conflicto que estás viviendo. El problema no es la Biblia, el problema no es el tamaño del conflicto. El problema era encontrar a una persona que creyera esa palabra. En la Biblia nos enseña que Dios los encontraba uno cada 500 años.
Solo sígame. De Noé, de Adán, 500 años después, otro hombre le creyó a Dios. Por 120 años Dios le dijo: haz un arca, porque va a venir un diluvio sobre la tierra. Y esa palabra aguantó durante 120 años y sostuvo a un hombre y su familia de nombre Noé. Diga conmigo, Noé. 500 años después, Dios levantó otro hombre llamado Abraham. Y 500 años después, Dios levantó otro hombre llamado Moisés. Cada vez, escuchen, cada vez que un hombre tomaba la Biblia, aunque el conflicto fuera grande, en el tiempo de Abraham lo era, en el tiempo de Noé lo era. La Biblia dice que de hecho estos últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, lo cual me hace pensar que Dios está a punto de hablar algo grande sobre la misma iglesia de Cristo. Ahora solo basta pensar que no tiene que ver con el tamaño de una iglesia. No menosprecies a mis pequeños. Por eso dice la Biblia que su palabra es verdad. Diga conmigo, es verdad. Lo más fuerte que pueda. Si tú te decides a creer una palabra de la Escritura, cualquier palabra que creamos, esa se ajusta en manera natural al tamaño del conflicto que estés enfrentando. ¿Saben por qué tienen 15 años y los están celebrando? Porque la palabra que ustedes oyeron hace 15 años ha durado 15 años. Y si ha probado durar 15 años, significa que puede durar otros 15. Es por eso que el muchacho le dice lo que le dice a estas tres mujeres. Vayamos a la historia entonces ahora, para poder empezar a cerrar, porque a algunos ya se les ve cara de hambre. La historia comienza con tres mujeres que llegaron hacia una tumba y hay un muchacho sentado. Me estoy sentando porque así me estoy diciendo muchacho a mí mismo, y eso me beneficia. Hay un muchacho sentado en la tumba al lado derecho de donde estuvo depositado el cuerpo de Jesucristo. Este muchacho está vestido con vestiduras blancas. Es un ángel. Diga conmigo, es un ángel. Lo más fuerte que pueda. Es un ángel. El lugar es una tumba. No es el mejor lugar para estar, pero es una tumba. Y tres mujeres han salido después del domingo. Aquí viene la radiografía de nuestra sociedad. Han salido después del día de reposo, dice la Escritura. Salieron a comprar especies aromáticas. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo de ¿quién? De Jesús. Ahora, piensen en tres detalles de esta historia que son muy significativos. Número uno, ¿por qué perfumas lo muerto? Para empezar, si supieran que Jesús estaba vivo, no habrían comprado las especies. ¿De acuerdo? Si compraron las especies, ellas asumen que Jesús está ¿qué? Dígalo fuerte. Muerto. Pero es una muy clara ilustración de la sociedad. Hay gente que sale el domingo de la iglesia, hay gente que sale después de su día de religión para tratar de perfumar lo que ellos creen que está muerto. Hay personas que llegan el día, puede ser misa, puede ser reunión, puede ser la iglesia, puede ser la creencia que tengan. Salen de un día, pero el resto de la semana están tratando de perfumar un matrimonio que está muerto, una relación que está muerta, una situación de padres e hijos que está muerta. Y está tratando de perfumar algo que ellos saben. Esta es la idea de una sociedad que sale de un día de reunión para después estar sufriendo porque calculan o piensan que todo está mal en el futuro, que todas las cosas hacia el futuro no van a ser buenas. El domingo podríamos estar cayendo en el mismo problema, en la misma casa, en la misma familia de Dios, los que creemos en Jesucristo. Estas tres mujeres creen en Jesucristo, salen del domingo de la iglesia, pero saliendo su mentalidad vuelve a ser pesimista, vuelve a ser negativa, vuelve a ser oscura con respecto al futuro. No podemos ser pesimistas con respecto al futuro cuando sabemos que tenemos una palabra que es verdad, que tiene el poder de sostener a una persona y puede sostener a toda
una iglesia, puede sostenerte a ti y puede sostener a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Puede sostenernos a todos en nuestro caminar con Dios. ¿No les ha pasado que hay gente que va a la iglesia el domingo y el lunes vuelve a su pesimismo de toda la vida? La cosa está muy mal, el trabajo está muy mal, el cambio de dólar está muy mal, la situación está... Y todo lo que nos oímos a nosotros mismos hablar es el mismo concepto de estas tres mujeres que están tratando de perfumar algo que ellas creen que está muerto, pero no está muerto. ¿No me entendieron? No está muerto. Ellas tienen un problema. Escuchen, cuando vienen platicando, vienen hablando de lo que oyeron en el día de reposo en la sinagoga. ¿De qué es su diálogo? Dice que vienen hablando del tamaño de la piedra. Y dicen que la piedra era... ¿Sí o no? Cualquier parecido con la realidad es a propósito. Salimos el domingo de una excelente reunión, porque hoy ha sido una maravillosa reunión, ¿no? Salimos el domingo de una maravillosa reunión y mañana lunes ya estamos regresando en nuestro diálogo de cada semana sobre el gran problema y sobre la gran situación, sobre el tamaño de la piedra. Hermanos amados, voy a decirles algo. La expresión una piedra muy grande es una expresión muy particular, porque significa que la piedra que usaron para tapar la tumba de Jesús no es una piedra del tamaño normal de la piedra que ponen en las tumbas de otras personas. Esto es interesante porque significa que la gente puso una piedra muy grande, la gente del gobierno, pero es lo mismo que ha sucedido. Siguen tratando de meter en una tumba a Jesucristo el día de hoy, poniendo una piedra muy grande, pero no saben que no hay piedra que pueda detener la obra poderosa de Jesucristo en la tierra. Eso significa que hasta muerto lo consideraban peligroso. ¿No me entendieron? Hasta muerto lo consideraban peligroso. ¿Por qué? Porque una piedra tan grande. Por eso Daniel dice: el conflicto era grande, la piedra era muy grande. Yo no quiero vivir mi vida saliendo el domingo después de levantar mis manos y decir de mi Dios que es todopoderoso, que está vestido de majestad y de poder, para mañana seguir el lunes hablando del tamaño de mi piedra. Nosotros no debemos ser esas personas. Ahora, estas mujeres no son malas mujeres. No son malas. Lo fueron. Una de ellas tiene todo un currículum, pero han tenido un encuentro con Jesús. Diga conmigo: tuvieron un encuentro con Jesús. Ahora, esta es la parte buena de la historia, por lo cual digo que estas mujeres no son malas, solo que no han entendido algo, porque la Biblia dice que el ángel les tiene que recordar como os lo había dicho. En los 3 años que lo oyeron predicar, les dijo que resucitaría, pero ellos olvidaron la palabra que Dios les había dado. Nunca olvides la palabra que Dios te ha dado. Dije: nunca olvides la palabra que Dios te ha dado. Dije: nunca olvides la palabra que Dios te ha dado. Ahora, si no abres la Biblia, no vas a tener una palabra que Dios te haya dado. Por eso abres la Biblia, le dedicas tiempo y Dios te dice algo, y esa palabra puede ser la palabra que necesitabas para resistir el conflicto que tú no sabes que vas a enfrentar el día de mañana. Pero la Biblia dice: Daniel oraba 3 veces al día hasta que Dios le dio la palabra que necesitaba. Cuando le dio la palabra que necesitaba, ya no había foso de los leones que lo intimidara, ya no había enemigos que lo hicieran sentir poca cosa. Le habían dado una palabra que sabía que podía resistir lo mejor y cualquier cosa, sin importar el tamaño del conflicto. El conflicto no es el verdadero problema, ni el tamaño es el verdadero problema. Es encontrar a alguien que abrace la promesa y la palabra que Dios le dio a Cornerstone Monterrey, porque Dios les dio una palabra. Cuando alguien lo cree, aunque el conflicto sea grande, ellos van a entender la palabra, van a tener inteligencia en la visión y van a sobrevivir cualquier conflicto que les tocara vivir. Ahora, regreso un poco a estas 3 hermanas santas que
salen del día de reposo y regresan a un hablar pesimista de lo grande del problema económico y cómo está la situación. Y solo todo su diálogo de la semana. Sí, no vivas así tu vida. No vivas así tu vida. No hables de qué tan grande es la piedra, habla de qué tan grande es la roca. Porque la roca es Cristo. Y ellas vienen caminando, pero esta es la parte buena esta es la parte buena. Ellas vienen a buscar a Jesús. El ángel no se los preguntó, lo afirmó. Ustedes vienen a buscar a Jesús. Hermanos amados, iglesia, que cuando enfrenten un conflicto, Dios los encuentre buscando a Jesucristo. Lo que ellas no sabían es que mientras ellas venían siendo pesimistas, alguien estaba moviendo para ellas la piedra a su favor. Lo que no sabemos es que aunque hay un conflicto grande aún en contra de la iglesia cristiana en el mundo en este momento, Dios está moviendo fuera de nuestra vista, está empezando a empujar. Algo grande se está moviendo a favor de nuestra nación. Nosotros no lo alcanzamos a ver hoy, pero lo van a ver nuestros ojos si no dejamos de buscar a Jesús. Dice la Biblia, pero miraron, diga conmigo, miraron. Otra vez. Pero miraron y la piedra había sido removida. Yo creo en un Dios que mientras yo le siga buscando, Él va a estar moviendo las cosas a mi favor. Creo en un Dios que se mueve a favor de la gente que lo busca. Creo en un Dios que se mueve a favor de la gente que lo cual me lleva a mi última parte. ¿Me regalan 10 minutos más? Levante la mano si me regalan 10 minutos más. 10 minutos más. Esta es una pregunta muy práctica y muy técnica. El chavo está sentado. Les dije que el chavo no era muy joven, pero muy jovencito el muchacho que estaba en la tumba. Está sentado. Las 3 mujeres que están afuera de la tumba. Pregunta, y agradezco su participación. El estado de ánimo de esas 3 mujeres, ¿es el mismo estado de ánimo del muchacho que está sentado en la tumba? No, estoy de acuerdo. ¿Saben? Hay personas que en medio de un gran problema tienen un mejor estado de ánimo que personas que no. Y ese es el contraste. Así que este muchacho tendrá un estado de ánimo mucho mejor. ¿Qué opinan? Sí, está tranquilo. ¿Está contento? Sí. Entonces ellas entran. Él les dice: han venido a buscar a Jesús. Si quieren, pasen y búsquenlo. ¿Están aquí? Porque esa tumba es el lugar, escuchen, es el lugar donde Jesús demostró que podía vencer a la muerte. Esa tumba es la iglesia de Jesucristo. Es el lugar donde Dios prueba una y otra vez que puede vencer a la muerte. Les dice a ellas, quieren ver, quieren entrar y ver. Ellas quieren entrar, a ver, y traen las especias aromáticas porque creen que Jesús necesita ayuda. Jesús no necesita ayuda. Él tiene una palabra que Dios le ha dado desde todo el Antiguo Testamento, donde dice, cuando le preguntaron: ¿cuál es la prueba que nos das de que eres el Hijo de Dios? Él dijo: la única prueba que les daré es la prueba de Jonás. Diga conmigo, de Jonás. Es la prueba de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez y luego salió de nuevo. Esta es la única muestra que necesitan de mí, porque si les puedo demostrar que puedo vencer a la muerte, puedo vencer cualquier cosa, puedo derrotar cualquier cosa, puedo ayudar en cualquier problema. Así que el estado de ánimo del ángel es muy diferente. Dile a la persona que está a tu lado: tienes que mejorar tu estado de ánimo. Mírenme por favor. Tu estado de ánimo de toda la semana me dice qué rostro has estado viendo. Porque la Biblia dice: no menosprecies a uno de estos pequeños. Y luego añade: porque los ángeles ven siempre. Todo el mundo diga siempre. Otra vez, lo más fuerte que pueda.
Perdonen que los haga repetir, pero mi hermano Rubén y yo somos hijos de un maestro. Entonces nos metieron en ese asunto de que si repites varias veces algo se te queda un poco más, ¿no? Para los que tenemos cerebro de teflón, repetir ayuda. Entonces, bueno, cuando el Espíritu Santo utiliza la palabra siempre en la Escritura, cuando la Biblia dice siempre, ¿qué creen? ¿Es siempre o no? En los cursos matrimoniales, hagamos un mini congreso de matrimonios en este momento, que dure 1 minuto. Nos aconsejan que los esposos y las esposas no debemos usar, a la hora de hacer diálogo con nuestros esposos, que no usemos la palabra siempre, la palabra nunca, la palabra todo o la palabra nada, porque nos vamos a meter en problemas. ¿O no? Si tú le dices a tu pareja, es que tú siempre, te van a responder, es que tú nunca. Y ambos van a terminar en un callejón sin salida, imposible de permitirles encontrar un punto medio donde encuentren equilibrio y paz. Y la radicalización de la relación va a desgastarla. Entonces nos aconsejan que nunca digas que nunca, nos aconsejan que uses con mucha inteligencia, porque cuando tú usas la palabra siempre, o usamos la palabra siempre, nunca, todo o nada, no podemos respaldarla. ¿Están aquí? Sí, tú le puedes decir a alguien, yo siempre te voy a cuidar, y mañana te mueres. No puedes respaldar esa palabra. Pero cuando Dios dice siempre, es porque Él puede respaldar esa palabra. Cuando Dios dice todo, es porque Él puede respaldar esa palabra. Si Él dice puedo limpiar todos tus pecados, puedo limpiar toda tu vida, Él puede respaldar esa palabra. Si Él dice te puedo cuidar todos los días de tu vida, Él puede respaldar esa palabra. Él puede usar eso porque Él tiene la capacidad, porque tiene una palabra que es del tamaño de tu vida completa. Entonces Él tiene eso para nosotros. Entonces cuando la Biblia dice, porque los ángeles ven siempre el rostro de su Padre, significa que una de las cosas por las cuales el estado de ánimo de un ángel es completamente diferente al estado de ánimo de un ser humano, cosa que podemos demostrar, es porque los seres humanos vemos el conflicto, los ángeles ven el rostro de Dios. Y ahí empieza la gran diferencia y la lección para nosotros. Y esta lección para los que somos papá es fácil de entender. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levante la mano. ¿Cuántos fueron hijos? Levante la mano. Sí, no, pues si no, ¿de dónde saliste, verdad? De algún lugar apareciste en este planeta. Pero así es como funciona. Alguna vez mi esposa y yo llevamos a nuestros hijos a Tepito, en México, en una zona brava, como a las 11 de la noche. Nos metimos porque teníamos familias que iban a la iglesia en Tepito. Levanten la mano los que saben de qué estoy hablando. Tepito, ¿no? Como el Bronx en los Estados Unidos, o sea, rudo. Entramos como a las 11 de la noche, nos invitaron a cenar, pero nos dijeron, vengan de noche, es más seguro que de día, porque de noche los ladrones están descansando. Entonces, pues fuimos de noche, ¿no? Tú puedes entrar de noche. Llevábamos a nuestros hijos, a Andrés creo, no sé si Rebeca todavía, pero nuestros hijos iban pequeños. Nosotros sabíamos que estábamos entrando en un terreno peligroso y un terreno intenso, pero nuestros hijos iban muy tranquilos. ¿Por qué creen? Ellos te voltean a ver a ti. Si ellos ven en el rostro de su papá tranquilidad, ¿cómo es su comportamiento? ¿Ya me entendieron? Si ven en el rostro de su padre alegría, ¿cómo es su comportamiento? Entonces, ¿qué rostro has estado viendo? ¿Ya me entendieron? Si eres enojón, gruñón, gritón, peleonero, reaccionario, violento, ofensivo, pesimista, negativo, altanero, orgulloso, arrogante. Ya párele, pastor, por favor, ya ahí muere. Eso solo significa que hemos estado viendo la piedra. Vea conmigo la piedra. Otra vez. Y estamos repitiendo el patrón de estas 3 mujeres. Salimos del día de reposo y regresamos a ver. Pero los ángeles ven siempre.
Si dice siempre, eso significa que el día, ya casi termino, ¿me regalan 2 minutos más? Significa que el día que estaban crucificando a Jesucristo, que estaban clavándolo de sus manos y sus pies, que lo habían abofeteado, golpeado su rostro hasta desbaratar la imagen de su cara, que le habían enterrado una corona de espinas, que lo habían azotado 39 veces por la espalda. Los ángeles estaban viendo eso. ¿O qué estaban viendo? ¿Qué dice la Biblia? Los ángeles ven. Otra vez. Sí, ¿se dieron cuenta cómo causé un cortocircuito en su mente? Porque lo que hice fue describir insuficientemente, con palabras, lo que fue el sacrificio de Jesucristo por ti en la cruz del Calvario. Y todos pensamos en nuestra naturaleza que los ángeles estarían viendo lo que le está pasando, pero la Biblia dice: los ángeles ven siempre. Así que los ángeles estaban volteando a ver a su Padre y vieron que Dios no estaba deprimido, ni estaba desanimado, ni estaba cansado, ni estaba frustrado, ni estaba enojado, porque Él sabía algo. Él le había dicho: mi hijo va a resucitar al tercer día. Así que Jesús sabe que su Padre lo va a llevar a la victoria. Y el rostro del ángel no está reflejando sino lo que él ve en el rostro de su Padre. Sí, esa es la diferencia entre nosotros. Por eso Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia. Por eso la Biblia dice que somos como ángeles, mensajeros de su palabra. Tú no puedes llevar el mejor mensaje del mundo con el peor estado de ánimo, porque entonces habría una incongruencia. Esta iglesia refleja la historia, pero también refleja la sociedad que trata de ir a una misa y luego salir a seguir tratando de perfumar todo lo que en su mundo está muriéndose. Y ese ángel es la iglesia de Jesucristo, que ha estado ahí en Cornerstone, Monterrey, viendo el rostro de Dios. Entonces la gente debe poder mirar en ti. ¿Por qué ese hombre, por qué esa familia que está en la misma colonia que yo tienen un estado de ánimo diferente? El conflicto puede ser el mismo, pero ellos están viendo la piedra que creen que nadie puede mover, el problema que creen que nadie puede resolver, la situación que creen que nadie puede arreglar. Pero nosotros hemos visto el rostro de nuestro Padre y nuestra expectativa es completamente diferente. De hecho, dice la Escritura, para ir terminando ahora, ¿me regalan un minuto más? De hecho, lo que dice el ángel es: vayan y díganles que Jesús se les ha adelantado. Voy a decirles algo. Si Jesús se te adelantó, no es geografía, es futuro. Si Jesús está en tu futuro, es porque tú tienes un futuro donde está. Dije, si Jesús está en tu futuro, es porque tú tienes un futuro. Él lo dijo con estas palabras: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, hermanos amados, jamás menosprecien si se sienten pocos o muchos, porque lo que importa no es si son pequeños, es el rostro de quien están mirando todos los días. Cuando un ser humano aprende a ver el rostro de Dios, este asunto de ver el rostro de Dios es muy interesante. ¿Me permiten hacer un postdata en la predicación? O sea, añadir una pequeña, de un minuto. Ok, gracias. Gracias por seguirme la corriente y darme el avión cada vez que les pido tiempo. Y dice: sí, tómese lo que quiera, ¿no? Pero piensen en esto, escuchen. La Biblia dice que los esclavos no ven el rostro de Dios, ven las manos. Eso dice la Biblia textualmente.
como los ojos de los siervos fijos están en las manos de sus señores, y los ojos de las siervas o esclavas fijos están en las manos de sus señoras. Sí, hay gente que ha venido a la casa de Dios a buscar la mano de Dios. ¿Están aquí? Los esclavos hacen eso, porque los esclavos quieren ver qué les van a dar. Pero Dios que es un rey, y de hecho es el rey, tampoco voltea a ver tus manos. Esta es la razón por la cual tenemos esta historia registrada de Nehemías, el copero, que entra en la presencia del rey, y el rey no voltea a ver la copa de vino que tiene en sus manos, voltea a ver su rostro y le dice: ¿por qué está tu rostro decaído? ¿Lo recuerdan? Sí. Cuando Caín peca, la misma expresión sale de parte de Dios: ¿por qué está tu semblante decaído? Lo que quiero que entiendan es que cuando tienes una relación con Dios, Dios no está viendo lo que tienes en tus manos, está viendo tu rostro. Porque cuando ves el rostro de alguien, puedes ver tantas cosas en esa persona. Él dijo: tu rostro está decaído. A Nehemías le dijeron: ¿por qué estás triste? Y Nehemías se asustó porque pensó que el rey solo le importaba. Él pensó que al rey solo le importaba lo que él traía, porque los esclavos miran las manos. ¿Están aquí? Pero nosotros, ni a Dios le importa, no que no sea importante, sino a Dios le importa cómo está tu día a día. A Dios le importa cómo te sientes hoy. Para Dios eres valioso. Para Dios eres valioso. Para Dios no eres un artefacto que entra al templo al traerle una ofrenda. No eres un Nehemías que trae una copa. Porque el rey pudo haber dicho: a mí qué me importa si estás contento o alegre. A mí nada más dame la copa de vino y pruébala primero, porque si está envenenada te mueras tú y no yo. Si el rey está mirando su rostro y detiene todo lo demás, para que entendiéramos que a Dios no le importan nuestras cosas, no que no las traigamos delante de Él, pero a Él le importa tu corazón. Le importa cómo estás por dentro. Le importa por qué tienes tanto tiempo sin sonreír. A Dios le importa por qué te has convertido en alguien que se enoja tan rápido. A Dios le importa por qué estás sufriendo depresiones cuando no deberías sufrirlas. A Dios le importa por qué sientes que no tienes ganas de nada. A Dios le importa por qué estás llorando de manera sorpresiva. A Dios le importa por qué está tu corazón como está. Y por eso Él dijo: busca mi rostro. Dije: busca mi rostro. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Hermanos amados, llevan 15 años. Eso solo significa que la palabra ha sido verdad. Porque Efraín y Lore, si esa palabra no hubiera sido verdad, no habrían celebrado un año de aniversario. Y llevan 15. Independientemente de todo lo que haya tocado vivir en la vida, el conflicto puede ser grande, pero la palabra es verdad. Y si la palabra es verdad, va a ser más grande que el conflicto. Debemos, y esto es lo que creo, y esto es lo que percibo, y esto es lo que quiero decirles: tienen que ser más intencionales, más sinceros y más violentos, más arriesgados y más profundos en su alabanza y su adoración. Les hace falta eso. Tienen que demostrar que vinieron a buscar. Una vez que puedes ver su rostro y ves que tu Dios no está preocupado, pero es que
no pasó el examen de admisión en la universidad y se deprime porque siguen viendo las manos. Pero si voltearan a ver rostro, diga conmigo, el rostro de Dios, entonces te darías cuenta que muchas cosas que hoy no comprendes las vas a entender el día de mañana. Solo no pierdas de vista su qué, diga conmigo, su rostro. Y la forma en la que alabas y adoras es parte de ese viaje y de esa búsqueda. Los que empiezan adorando, terminan encontrando. Demostrémoslo. Juan 3, no lo busquen. La mujer samaritana. ¿Tiene un conflicto grande? ¿Sí o no? Sí, lleva 5 maridos. Debe tener un conflicto un poco grande. Básicamente lleva una vida tratando de llenar un hueco con un montón de parejas que no lo han podido resolver. Y se sigue sintiendo vacía. Pero cuando se topa con Jesús, el diálogo versa y se mueve en tono de la adoración. ¿Dónde debemos adorar? Es la plática que tienen. Y a Jesús le gusta esto. Y voy a decírselos. Es cierto que la mujer estaba metida en un conflicto moral, existencial, emocional, brutal, pero todavía le importaba la adoración. Y mientras se siga importando adorar, terminó dándose cuenta que estaba hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Descubrió, me parece que eres profeta. No, terminó diciendo, este hombre era mucho más que un profeta, es Jesucristo. Todo su mundo cambió. Es posible que tu mundo sea un caos. Es posible que tu mundo no sea el que querías. Es posible que la presión tan difícil de lo que vivimos nos empuje a vivir la historia de estas 3 mujeres. Salimos del domingo y regresamos a nuestro pesimismo cotidiano. No tengo, no soy, no tengo lo que se necesita, no me alcanza, no voy a lograr, no voy a llegar al fin de la quincena. Puedes poner el argumento que quieras, pero si has visto el rostro de Dios y has oído que Él dice, si las aves que no trabajan y los lirios del campo que no tejen están vestidos y tienen alimento, ¿cuánto más yo cuidaré de ti? Entonces empezamos a creer una palabra y la empezamos a vivir y nos damos cuenta cómo nos alcanza. ¿Saben cuál es el problema de esta sociedad? La sociedad lo que ha hecho es poner piedras muy grandes para que los hijos de Dios digamos, ya no, mejor nosotros no vamos a hacer esto, mejor nosotros no vamos a hacer aquello, porque la piedra parece muy... Y eso es como despreciar la palabra de Dios. Aunque el conflicto sea grande, su palabra permanece para siempre. Nosotros debemos ser ese muchacho en la tumba, que podemos estar contentos aún en medio de un lugar de muerte, porque hemos oído algo y sabemos algo que el mundo no sabe. Y con esto quiero terminar. La iglesia de Cristo tenemos su palabra. Tú y yo sabemos algo que el mundo no sabe. Así que tú vas a ver al mundo hacer lo que esas 3 mujeres: ir a misa el lunes, regresar a su estilo, hasta que te vean a ti y digan, ¿tú por qué estás tan tranquilo? Es que yo sé algo que ustedes no saben. Él ya fue hasta en mi futuro y ya sabe que donde Él está, yo voy a llegar a estar un día. Así que no vean su presente, porque Jesús ya se está moviendo a sus siguientes 15 años de vida como iglesia. No vean el presente. En el presente solo van a encontrar piedras grandes, pero en el futuro hay un Jesús que ya venció por nosotros. Póngase de pie en su lugar donde está. ¿Cuántos han sido bendecidos esta hora?
quiero orar por un momento y quiero pedirles que mantengan este corazón y pongan su mano en su corazón de una manera muy simbólica, porque hemos cometido este error de dejar de tener fe y de ser tan expectantes del futuro que nos espera. Dejamos de esperar, dejamos de ver con emoción nuestro futuro, dejamos de ver con emoción nuestro mañana. Pero bien les dijo la pastora Tere, lo mejor está por venir para tu vida. La clave es: deja de pensar en la piedra, empieza a ver su rostro. Padre, perdónanos, porque nos han logrado desenfocar de verte a ti a solo ver los problemas, solo ver lo que el mundo quiere poner para silenciar a Jesús, silenciarte a ti, tu voz, tu obra. Pero sabemos que si derrotaste a la muerte, no será la excepción. Esta iglesia triunfará y vencerá. Pero quiero pedirte hoy, por cada uno de los que estamos aquí, perdona el que nuestros ojos están siempre mal enfocados. Fácilmente en la semana las malas noticias y las situaciones que vivimos nos hacen voltear a ver más a la piedra que tu corazón. Pero tú estás mirándonos siempre, tus ojos están puestos sobre los justos, dice la Escritura. Tus ojos están sobre los que amas. Padre, perdónanos. Hoy déjanos regresar a tu corazón, alinear nuestro corazón con la palabra que diste un día, con la palabra profética que fue dada sobre esta iglesia, en una casa, sobre tus hijos, sobre aquella palabra que giró, Señor, la llave y provocó la ignición de este motor y de esta parte de tu cuerpo en Monterrey y en esta ciudad. Padre, trae a la memoria de tus pastores, de Efraín, de Lorena, de sus hijos y de los que están aquí, el recuerdo de qué palabra los lanzó, qué palabra los catapultó y qué palabra los sostendrá hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendigo esta iglesia, Padre, pero quiero orar en este momento, porque es posible que entre nosotros aquí alguien que te acompañó, o si llegaste por primera o segunda vez, llegaste así como llegamos todos, perfumando una vida que necesita perfume justo porque ya no huele bien, que su verdadero aroma no es el más agradable. Pero Jesús venció la muerte y lo que podía desbaratar la vida para que tú la tuvieras y tu vida fuera transformada. ¿Qué necesitas? A Él. Él es ese verbo encarnado. Así que si estás aquí por primera o segunda vez, déjame guiarte como yo caminé hacia los pies de esa cruz, a través de decírselo a Él. Porque si resucitó, está vivo. Y si está vivo, está aquí ahora entre nosotros. Así que solamente déjame guiarte, y junto con todos los que estamos aquí, ora conmigo repitiendo estas palabras. Señor Jesús, yo no pretendo ser la mejor persona, yo no pretendo ser perfecto, ni mucho menos, ni me jacto, ni me ufano de lo que soy. Tú sabes quién soy y conoces mi vida entera, desde que nací hasta este día. Hoy, después de ver tantas cosas, déjame ver tu rostro y mirar tu corazón, porque sé que yo te importaba a ti.
Y tú has visto lo decaído de mi semblante, la tristeza de mi alma, la soledad de mi vida, la urgencia, el hambre de mi corazón. Tú lo puedes llenar, tú lo puedes saciar, tú puedes hacerlo. Perdona mis pecados. Mi caminar es lo que pensé que sería lo mejor. Mi vida ha sido lo que creí que sería lo mejor para mí. Pero ahora sé que tú eres lo mejor para mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, quien me limpia, quien me transforma y quien me rescata y me llena. En el nombre de Jesús, gracias por morir en la cruz, por perdonar mis pecados, mi estilo de vida fuera de tu corazón. Quiero estar dentro de tu corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor.